Bueno, vamos a hacer una pequeña oración todavía para seguir con nuestra serie de Ageo. Puedes agachar tu cabeza un momento. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a examinar hoy nuestro corazón, a mirar nuestro interior. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos estás dando. Te agradezco por mis hermanos que están presentes. Tú sabes que he orado por cada uno de ellos. He orado por mi propio corazón, por mi propia vida. Y tu palabra, Señor, es como un espejo, donde cada vez que nos miramos, Señor, siempre encontramos algo que tenemos que mejorar. Y en esta mañana queremos que tu palabra sea como un espejo nuevamente, en donde tú nos puedas mostrar nuestras falencias, nuestras debilidades, y que con tu ayuda, con el Espíritu, podamos corregirlo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Principalmente las damas se han mirado en el espejo hoy, ¿verdad? La mayoría, ¿no? Todos. Porque queremos estar bien presentables, no queremos que nadie note algo desordenado de nosotros, entonces siempre eso es algo automático cuando nos vamos a salir de la casa, o vamos a la iglesia, o vamos a salir. Y como dije en la oración, la palabra de Dios es como un espejo donde cada vez que miramos, sí o sí, el Señor nos va mostrando, nos va guiando en las cosas que tenemos que mejorar, en las cosas que tenemos que arrepentirnos, cambiar de dirección, cambiar de actitud. Y ayer me pasó algo parecido en la charla, y hubo dos puntos donde claramente yo me di cuenta que el Señor me estaba hablando a mí. Claramente. Lo tomé como que Dios me estaba diciendo: en esta área necesitas, en esta área te estás equivocando, en esta área necesitas cambiar, necesitas arrepentirte. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y cuando alguien más te está hablando, a veces uno sabe que está mal, pero necesita escucharlo de la boca de alguien más. Necesita que alguien más le diga. Y fue mi caso ayer. Es como que el Señor me estaba diciendo: te estás escondiendo detrás de tu dolor, de tus decepciones, y no estás haciendo lo que tenés que hacer. Entonces claramente pude escuchar la voz de Dios en este sentido. Dios quiere tu corazón. Ageo 2, 10 al 19. Vamos a darle lectura. En la versión Reina Valera, el subtítulo dice: la infidelidad del pueblo es reprendida. La infidelidad del pueblo es reprendida. Reprendida por Dios. Dice así: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, si un sucio, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Imagínense la reprensión. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo,
en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. En otras palabras, les castigué, les envié plaga, aún así ustedes no se volvieron a mí. Vuelvo a decir en el 18, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente o la semilla en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Esa última parte Dios le dice, la semilla todavía está en la bolsa, pero yo ya les prometo que les voy a bendecir. Todavía ustedes no saben cuándo va a salir, pero yo les estoy prometiendo que les voy a bendecir. Así es que si hay algo en este capítulo, en este libro, que traspasa de punta a punta, es el llamado de Dios a la meditación. ¿Sí? Mediten, analícense. Si queremos hacer un buen trabajo en la vida de nuestros hijos, hablando de los padres y los que van a ser padres, uno no puede limitarse a tratar solo con su conducta. Toda conducta proviene de un comando que es el corazón. Todo padre sabio está consciente de que debe pastorear el corazón de su hijo, que no solamente hay que obligarle a obedecer, porque nosotros podemos hacer eso con los hijos, podemos obligarle a que obedezcan, ¿verdad? Pero no es lo correcto, no es la forma correcta de obedecer. No es suficiente que nuestros hijos obedezcan una orden si lo hacen de mala gana, si lo hacen con un espíritu quejoso, o peor aún, si está usando la obediencia como chantaje. Le voy a obedecer porque sé que voy a recibir algo a cambio, pero en mi corazón soy un rebelde contra mi papá, pero lo voy a obedecer porque me da algo a cambio. Eso no es una buena obediencia. Es decir, nos obedecen porque quieren algo de nosotros. En ese caso, la obediencia viene a ser un medio para lograr un fin egoísta. Un padre sabio, en el versículo 26 de Proverbio 23, le dice a su hijo: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y si esto se aplica a la relación entre nosotros, entre padres e hijos terrenales, ¿cuánto más deberíamos aplicar esto con nuestra relación con Dios? Y Él no quiere de nosotros, hermanos, una fachada de obediencia. No quiere de nosotros una obediencia forzada, por conveniencia, sino una obediencia motivada por nuestro sincero amor hacia Él. Qué gusto da cuando el hijo tiene una buena relación con el padre y el padre le dice algo y hace con alegría, ¿verdad? Y no que se esté quejando por el camino, pero lo hace con rabia. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo reprende a los líderes religiosos de su tiempo en Mateo 7:6, diciéndoles: bien profetizó de ustedes Isaías, diciendo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, ellos tenían todo un sistema de adoración, entre comillas, a Dios, pero en su corazón ellos estaban lejos de Dios. Si nuestro corazón, hermanos, está lejos de Dios, nuestras alabanzas de labios no son más que palabras vacías. Nuestro servicio a Él son una ceremonia sin vida. Mis hermanos, Dios quiere de nosotros todo. Por eso puse: Dios quiere tu corazón. Cuando Dios tiene nuestro corazón, tiene todo. Pues todo es de Él. Y el apóstol Pablo llega a decir que nadie ni siquiera muere para sí, y mucho menos vive para sí. Ni vive ni muere para sí. El Hijo de Dios, el salvo, el que fue comprado, ya no es de Él. O sea, ya no se pertenece. Ni para morir es para Él. Y menos vivir, ¿verdad? Esta es una de las enseñanzas que encontramos en el pasaje de Ageo que vamos a considerar esta mañana. El pueblo estaba obedeciendo, hermanos. El pueblo estaba obedeciendo, pero Dios veía el corazón de ellos.
Y decía, este pueblo está obedeciendo apáticamente, de mala gana. Está obedeciendo forzosamente. Y por amor a aquellos que no estuvieron en las otras series, quiero volver a hacer un repaso rápido del contexto de este libro. En el año 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalén con su ejército. Eso ya era un juicio de Dios. Y destruye el templo de Salomón, que Salomón había construido. Y mataron a muchos y llevaron cautivo a un gran número de israelitas a Babilonia. 70 años después, el rey persa, Ciro, porque los persas conquistaron a Babilonia, y este rey da un permiso a los judíos y dice, ustedes, los que quieren, pueden volver a su país y a reconstruir el templo. Y unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén, liderados por Zorobabel, que era el gobernador, como el presidente, ¿verdad? Y Josué, hijo de Josadac, como un sumo sacerdote en la parte religiosa. Y de inmediato dice la Biblia que ellos comenzaron a reconstruir el templo, pero en el año, el rey Ciro, que les había dado permiso para venir, muere en batalla y comienzan a surgir una serie de presiones, y ese impulso inicial que ellos tenían comenzó poco a poco a enfriarse. Poco a poco ese impulso inicial que tenían, ese fuego que tenían por Dios, comenzó a apagarse por situaciones, por presiones. Es en ese contexto que Dios les envía al profeta Ageo y a Zacarías. Zacarías y Ageo son contemporáneos, o sea, en el mismo tiempo, en la misma época, profetizaron para Israel. En el año 520 les envía y les exhorta a arrepentirse. Ellos ya eran pueblo de Dios, Dios los consideraba su pueblo, pero necesitaban arrepentirse de esta actitud apática. ¿En qué se encontraban? Ese desinterés espiritual en el cual estaban inmersos. Ellos hacían su sacrificio, hermanos, sobre un altar destruido, para cumplir nada más. ¿Qué era la orden de Dios? Reconstruyan el templo, reconstruyan el altar, pero se salieron de esa línea y hacían su sacrificio, pero hacían sobre ese altar destruido, descuidado, con una tremenda apatía, porque habían perdido totalmente el foco. Al primer mensaje todo el pueblo reacciona, y vimos en el primer mensaje eso. De inmediato comenzaron, en 23 días hicieron muchas cosas que en 16 años no hicieron. Pero al llegar al verso 10 del capítulo 2, nos damos cuenta, y ustedes pueden mirar ahí, que todavía las cosas no estaban caminando bien, por lo que Dios les envía de nuevo su palabra por medio del profeta. Que Dios siempre va a hacer eso, hermanos, con nosotros. Dios pudo haber enviado directamente un castigo más, pero Dios se les envía su palabra. Les envía su palabra, les envía un profeta. Ageo ha estado emitiendo varios mensajes desde agosto hasta ese último 18 de diciembre del año 520 a.C. Y tal parece, hermanos, según el texto, los israelitas estaban suponiendo que todo marchaba bien por el solo hecho de que ellos estaban reconstruyendo el templo. ¿Les suena eso, no? Hay mucha gente que dice, yo hago este sacrificio, yo me fui a cada copete, dicen, ¿verdad? Y solo por ese hecho ellos creen que Dios ya estaba muy contento con lo que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces tal parece que muchos de ellos estaban suponiendo que por el solo hecho de hacer el templo, de estar construyendo, estar activando, que todo estaba bien. Mis hermanos, el hecho de que alguien haga cosas para Dios no necesariamente indica que esté bien con Dios. Esto que yo estoy haciendo acá es relativamente fácil hacer. Casi cualquiera puede pararse enfrente y hablar y predicar, pero ustedes no me pueden medir por eso. Puede haber
Puede ser simplemente una fachada. Puede ser simplemente una actuación. Ustedes tal vez no se den cuenta, pero Dios sabe. Dios sabe que estoy actuando. Dios sabe que estás actuando varias veces. Entonces, Dios llama a considerar. El hecho, como dije, a pesar del activismo de estos israelitas, ellos estaban activos, ellos estaban haciendo, no estaban tecoreí, ¿verdad? Pero estaban haciendo algo. Dios sabía que no todo estaba bien con ellos. ¿Y cuál era entonces el problema? ¿Cuál era el corazón del problema? Era el problema del corazón. El corazón del problema era el problema del corazón. La mera reconstrucción del templo, por importante que fuera, no implicaba necesariamente un verdadero arrepentimiento de corazón. Muchos de ellos no le tenían a Dios, no le temían a Dios, no le tenían presente en sus labores. Ellos simplemente estaban haciendo lo que se supone que ellos deberían hacer como judíos. Y por eso es que Dios los vuelve a llamar a considerar seriamente la condición de sus corazones. Dios pudo haber dicho, es la última vez que le digo, como decimos a veces, ¿verdad? Es la última vez que te digo. Pero Dios, una y otra vez, Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. La paciencia que Dios tiene por nosotros es increíble. En el verso 10 y 11, volvamos a leer. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Dice, pregunta ahora a los sacerdotes. Y llama la atención que no dice pregunten en plural, sino pregunta singular. Pregunta tú. Esto era un mensaje muy personal, hermanos. No era un mensaje al bulto. Y yo quiero que hoy este mensaje sea muy personal también. Que cada uno podamos tomarlo como que a mí me está hablando el Señor. Y no está hablando a un bulto, a un grupo de personas. Tú, miembro, Iglesia Bíblica Gracia, el mensaje es para ti, el mensaje es para mí. Ayer nos decían en la charla, ustedes tienen que predicarse a ustedes mismos primero, para después impartir, para después predicar a la iglesia, enseñar a la iglesia. Porque nosotros podemos caer en ese error de automáticamente preparar mensajes pensando solamente en ustedes. ¿Y nuestro corazón? ¿Y nosotros? Pregunta ahora, dice Dios, pregúntenle al sacerdote. El verso 12 sigue diciendo, si alguno, esa era la pregunta, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna otra cosa, ¿será inmunda? Los sacerdotes respondieron, sí será inmunda. Y acá es un poco difícil entender toda esta imagen que muestra el Antiguo Testamento, pero vamos a tratar de rescatar lo que debemos rescatar de ese texto. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes tenían la responsabilidad de instruir al pueblo sobre 3 niveles de leyes, 3 aspectos de la ley. Uno era la ley moral. El sacerdote debería enseñar al pueblo la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo, son la ley moral de Dios. Después estaban las leyes civiles. Las leyes civiles, ese tema de propiedad privada, todo lo que era convivencia entre uno y otro, esas eran leyes civiles. Los sacerdotes enseñaban eso. Y el tercer nivel, digamos, eran las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales.
Y la gente debería preguntar a los sacerdotes sobre las implicaciones de algunas de las leyes relacionadas con la impureza ceremonial. Por ejemplo, para ellos tocar un muerto les volvía impuro. O la mujer en su periodo menstrual estaba en un estado de impureza. Ellos no podían entrar en el templo. Para poner un ejemplo. Yo sé que para nosotros es algo difícil de entender hoy, ¿verdad? Porque nosotros vamos a un funeral y si es una persona amada, tocamos el féretro, tocamos el cajón, tocamos al difunto, ¿verdad? Y no pasa nada. No pasa nada. Pero en el Antiguo Testamento, esto no era así. Esto era pecado ceremonialmente. Si un judío tocaba un cadáver o algo inmundo, quedaba ceremonialmente impuro. No podía entrar, creo que durante 7 días, dependiendo. No podía entrar en el templo, porque estaba impuro ceremonialmente por haber tocado un muerto. Y esa es la idea de una impureza ceremonial. En ese contexto es que ahora Dios le dice, pregúntale al sacerdote qué pasaría si el que llevara en la falda de su manto un pedazo de carne sacrificada, como era la costumbre, si esa falda consagrada tocaba otro tipo de alimento, ¿eso haría que el otro alimento sea consagrado? Le pregunta. Y el sacerdote dice, no. La consagración no se pega. La santidad no se pega. La santidad no se transfiere. Pero ¿qué pasa si es al revés? Pregunta. Si alguien en estado de impureza ceremonial, si yo toqué un muerto y entro y toco los alimentos, ¿quedará inmundo? Le preguntan al sacerdote y dice, sí, quedará inmundo. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿O cuál es la enseñanza que está detrás de esta imagen, de esta ley, de este versículo? La santidad no se contagia. La santidad es intransferible, pero la impureza es altamente contagiosa. Ese es el principio que está detrás de esto. Y les pongo un ejemplo que seguramente ustedes también vieron a lo largo de su vida cristiana. Supongamos que un joven cristiano muy consagrado se pone de novio con alguien que no es cristiano. ¿Qué creen que va a ocurrir más rápido? ¿Qué creen que va a ocurrir más rápido? ¿El cristiano le va a ganar más rápido a él o el mundano, como decimos nosotros, le va a ganar al cristiano? ¿Qué creen ustedes? Según la experiencia, hermanos, siempre el cristiano es ganado por el otro, es arrastrado por el otro. Salvo escasas excepciones, el cristiano termina siendo arrastrado por el no cristiano. Ese es un principio, es una ley, hermano. Pero si no fuera así, o sea, si fuera al revés, nosotros entonces le vamos a mandar a nuestros cristianos a que se junten con los no cristianos y que le contagie eso, ¿verdad? Que le contagie el cristianismo. Pero no es así. Lo que termina contagiado es el cristiano. Por ejemplo, tenemos una docena de huevos y uno de ellos está podrido. Y nosotros decimos, vamos a quebrar los 11 y vamos a mezclar con uno que está podrido. ¿Qué va a pasar? ¿Los 11 le va a volver bueno al uno o el uno le va a volver malo a los 11? ¿Verdad? Los 11 van a ser contaminados. Ese es el principio que está detrás de esto. La santidad no se pega, pero la impureza es altamente contagiosa. No es difícil de entender esta verdad. La santidad no se pega, pero la inmundicia es altamente contagiosa. Y lo mismo sucede a nivel moral y espiritual. Entonces, estar al lado de una persona santa no te santifica automáticamente. Puedes pasarte 30 años al lado de una persona santa, salva, y eso no te santifica automáticamente. Apliquémoslo a las actividades religiosas que nosotros hacemos. Nosotros venimos todos los domingos, bueno, casi todos, vienen todos los domingos, nos congregamos fielmente. Eso es bueno, eso es bueno.
Y nosotros alentamos de que esto sea así, ¿verdad? De que nos congreguemos, que seamos fieles. Cantar himnos con las manos levantadas y ser la persona más atenta a la hora de la predicación es muy bueno, es el sueño del predicador. Que todos estén así, pendientes, aprendiendo. Pero hermanos queridos, ninguna de estas cosas nos santifica de forma automática. Yo tengo una rutina de lectura de la Biblia. Y yo no puedo esperar que por el simple hecho de agarrar mi Biblia y leerla tenga efecto en mí. No puedo. Yo tengo que estar consciente de que yo dependo del Espíritu Santo, dependo de su gracia para que esa palabra pueda penetrar en mi alma y me pueda edificar. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto, no? Lo que tenemos que entender es que estas actividades, hermanos, esto que nosotros estamos haciendo, el congregarnos, el cantar, el orar, el leer nuestra Biblia, son medios que Dios utiliza. Medios. No son un fin en sí mismo. No es, ya hice, ya cumplí, Señor. Ya leí mi Biblia, ¿ahí entendiste? No. Eso es simplemente es un activismo, es hacer automáticamente algo. Y eso no nos sirve, no nos sirve. Si nuestro corazón está lejos de Dios, no importa lo que hagamos, estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, no nos sirve, hermanos. Judas estaba con la persona correcta, estaba con el grupo correcto y terminó perdido. De nada nos sirve estar en un lugar correcto si esa actividad no es acompañada por un profundo sentido de conciencia, de arrepentimiento, de dependencia de Dios. Y debemos, hermanos, arrepentirnos todos los días de los dioses o de los ídolos que han estado ocupando el lugar de nuestro corazón, en nuestro corazón. Porque si no hacemos, o si nos hacemos un examen sincero, si yo les digo a ustedes, háganse un examen sincero de su corazón, consciente, sí o sí ustedes van a encontrar, y yo he encontrado ídolos en mi corazón. Si no nos hacemos ese examen sincero y minucioso, no vamos a identificar esos ídolos. ¿Por qué es tan difícil identificar los ídolos del corazón? Porque muchas veces esos ídolos se disfrazan de cosas buenas. Se disfrazan de cosas buenas y nosotros pensamos que porque son buenas, deben ser buenas, ¿verdad? Y no precisamente. Debemos volver a poner toda nuestra confianza, nuestro deleite y nuestra seguridad en Dios. Y eso es lo que Él quería de los israelitas, de los judíos. Eso era arrepentirse, era volver de sus propios caminos a los caminos de Él. Es volverse del pecado a Dios, es dejar de desear el mundo o las cosas del mundo y beber del agua que Él dijo que el que bebe de esa agua nunca más tendrá sed. Estos israelitas, hermanos, volviendo al texto, por casi 17 años habían estado muy ocupados por sus negocios, muy cómodos en sus casas artesonadas, muy ocupados en sus placeres y deleites, a tal punto que habían relegado a Dios en un segundo plano, muy secundario. Ahí en el capítulo 1 al 3, 1 y 3. Y ahora vienen algunas preguntas que son incómodas para nosotros, hermanos. A mí no me gusta hacerme preguntas difíciles, y menos que alguien más me haga. Pero tenemos que hacernos preguntas. ¿Cómo sabemos si nosotros no hemos caído en lo mismo? ¿Cómo sabemos eso, hermanos? ¿Cómo sabemos si no hemos relegado a Dios en un segundo plano hace rato? Son preguntas incómodas.
pero las tenemos que hacer. A pesar de que somos unos activistas para Él, estamos trabajando para Dios. Como dice una frase, haciendo la obra de Dios, pero olvidándome en la obra, del Señor de la obra. ¿Dónde está concentrado la mayor parte de tu tiempo? Es una de las preguntas que tenemos que... Y por varias razones, a veces por el trabajo que tenemos, seguramente la mayor parte de nuestro tiempo está dedicado a nuestros trabajos. Y no está mal. Pero el tiempo que tienes para dedicarlo, ¿lo dedicas realmente? ¿En qué gastas mayormente tu dinero? Y muchas veces esto es como que... ¿Qué tiene que ver el dinero? ¿Qué tiene que ver el dinero? ¿Por qué tocan el dinero, verdad? Porque el uso del dinero también revela lo que hay en el corazón. ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos? También revela el estado de nuestro corazón. ¿En qué encuentra satisfacción tu alma? ¿En qué te gozas? Si todo lo que tienes ahora, Dios te quitara como le quitó a Job, ¿Él seguiría siendo suficiente, suficiente para tu gozo? Si Dios me quitara mi familia, mis hijos, ¿sería suficiente Cristo? ¿Se dan cuenta? Estas preguntas son difíciles y uno ni se imagina que pase eso que estamos mencionando. ¿Dónde está concentrado nuestra esperanza? Responde sinceramente a estas preguntas y vas a hallar la respuesta. Aunque estos judíos habían comenzado a reedificar el templo, en sus corazones ellos estaban muy lejos de Dios. Le estamos haciendo un templo a Dios y Dios debería estar contento por eso. Yo estoy mal, yo no quiero hablar con Él, pero seguramente está contento porque le hacemos un templo. No. Muy alejados estaban de la comunión con Dios, y esa palabra, hermanos, es clave. Comunión. No estaban tan conscientes de lo trastornado que estaban en sus prioridades. Por eso es que a lo largo del corto libro vemos una y otra vez el llamado de Dios a considerar y a reflexionar sobre sus caminos. Dios le dice: eso que ustedes están transitando es el camino de ustedes, ese no es mi camino. Si ellos estaban caminando los caminos de Dios, Dios no haría tantas veces el mismo llamado. Consideren sus caminos, esos son sus caminos, no son mis caminos. Dios no quería de ellos, hermanos, ni quiere de nosotros un activismo frío y sin pasión. Si Él hubiera querido de nosotros una adoración activista, fría y sin pasión, nos hubiera hecho robots, ¿verdad? Robots programados para adorarme, para servirme. Pero no somos robots. Por eso el llamado al arrepentimiento traspasa el libro como un hilo rojo de punta a punta. Este libro, este pequeño libro. El llamado al arrepentimiento traspasa el libro como un hilo rojo de punta a punta. Jesús también dijo en una ocasión: allí donde está tu tesoro, allí estará, ¿qué cosa? Tu corazón. Descubre el tesoro de las personas y encontrarás dónde está su corazón. Es fácil relativamente. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Qué tan importante es para ti obedecer lo que Él nos manda en su palabra? Yo sé que nuestra obediencia es imperfecta. Nunca podemos obedecer perfectamente. Pero es tu anhelo obedecer. O estamos volando, como dije la última vez, piloto automático en la vida cristiana, haciendo por rutina lo que se supone que un cristiano debe hacer. Como dije, ahora voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy al culto, voy a cantar, o me voy a involucrar en un ministerio. Mis hermanos, todo eso es importante,
pero hagámoslo de forma consciente, dependiendo del Espíritu Santo para nuestro aprovechamiento. Óiganme, como dijo un pastor, ninguna de estas actividades religiosas son un fin en sí mismo. No es, ya cumplí, Señor, ya me fui al culto, ahora déjame solo, quiero estar solo, quiero hacer mis cosas, ya cumplí contigo. No. Dios nos manda a hacer estas cosas con el fin de acercarnos a Él. Si todas las actividades religiosas que practicamos no nos acercan a Dios, no nos sirve. No nos sirve. La mera reconstrucción que estaban llevando a cabo estos judíos no servía para nada sin un verdadero arrepentimiento. Más bien Dios les dice: ustedes están contaminando este templo porque tienen un corazón impuro, un corazón que no se somete a mí. Al hacer el templo, ellos estaban ofendiendo la santidad de Dios porque ellos lo hacían con un corazón impuro, con un corazón que no se sometía a Él. Ahora veamos el verso 14, que viene la aplicación de Ageo, y dice, Ageo convierte en una parábola esto, y dice: así es este pueblo. Y esta gente delante de mí, dice Dios, así mismo toda obra de sus manos, todo lo que ellos hacen, dice, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. En otras palabras, Dios le dice: todo lo que ustedes hacen está contaminado por su corazón contaminado también. Todo lo que hacen. ¿Se dan cuenta del problema? La sola reconstrucción del templo no servía para nada si ellos no resolvían el problema del corazón. Y el corazón del problema, como dijimos, era el problema del corazón. Sin una actitud santa, ellos estaban profanando el templo. Su inmundicia, su falta de reverencia, lo contaminaba todo. ¿Y qué debían hacer? Arrepentirse. Destruir los ídolos que estaban suplantando a Dios en sus corazones para volver a disfrutarlo de nuevo a Él. ¿Recuerdan lo que el templo significaba? ¿Qué significaba el templo? La presencia y la gloria de Dios en medio de ellos. No era solo construir el templo y ya todo estaba bien. Este no es un ídolo que el Dios verdadero no es un ídolo que se contenta con un migaja de adoración. Este templo representaba la presencia y la gloria de Dios en medio de ellos, pero ¿saben qué? Para poder disfrutar de esa presencia y esa gloria, tenían que tener un corazón arrepentido. Tenían que volver a tener comunión con Dios. Ellos no estaban teniendo comunión con Dios. Lutero decía que la vida cristiana consiste en volver una y otra vez al arrepentimiento y a la fe. No es un evento del pasado. El arrepentimiento no es que una vez me arrepentí hace 25 años. Sí, obviamente comenzaste cuando el Señor te llamó, te confrontó, por su gracia te salvó, te arrepentiste. Pero de ahí comienza una vida de caminar, un proceso de santificación, donde uno se va dando cuenta que el Señor les va mostrando dónde mejorar, qué dejar, qué hábitos dejar, qué pecados dejar. En el templo había un altar. Quiero que hagan ese ejercicio mental. En el templo había un altar para llevar a cabo los sacrificios. ¿Y para qué eran esos sacrificios? Todo el sistema del Antiguo Testamento, el sacrificio, estaba diseñado para que un pueblo inmundo pudiera acercarse a Dios, a un Dios 3 veces santo. O sea, ¿qué Dios hizo? Dios quería tener comunión con su pueblo, pero por el pecado no pueden.
Entonces Dios tiene que hacer un sistema por medio del cual el pueblo puede tener comunión con Él. Entonces todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento era diseñado por Dios mismo para que un pueblo inmundo que no puede por su pecado acercarse a Dios, lo pueda hacer. Hasta que llegara aquel, y aquel con mayúscula, hasta que llegara aquel que verdaderamente simbolizaba esos sacrificios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así los que venían a sacrificar un cordero, supongamos que este es el altar, los que venían a sacrificar un cordero sabían y estaban conscientes de que venían a solucionar el problema del corazón, el problema del pecado interno. No era algo así como: Señor, ya traje mi cordero, nos vemos el otro año, ya te pagué. No era un asunto ritualista. Quiero que leamos 3 versos tan reveladores que estoy seguro que la mayoría nunca hemos visto esos versos así. Éxodo 18, rápidamente por favor. Éxodo 18, 12. Y dice así: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. En la cultura oriental, una comida era algo muy importante. Para nosotros también, ¿verdad? No era solo ir a comer con alguien. Cuando alguien te invitaba, no era solo ir a comer, era lo que sucedía ahí. Jetro lleva a cabo este sacrificio junto con Aarón y Moisés. ¿Para qué? Para poder comer delante de Dios. Porque el texto dice: con el suegro de Moisés delante de Dios. La mesa simbolizaba comunión. Si un judío te invitaba a su mesa, era porque realmente tenía comunión contigo, quería tener comunión contigo. La mesa simbolizaba la comunión y el sacrificio, perdón. ¿Ven el punto? Perdón y comunión. Perdón y comunión. Después está Éxodo 24, 5. Eso yo les voy a leer nomás. Y dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz al Señor. Y escuchen esto, en el verso 11 dice: y vieron a Dios y comieron y bebieron. Antes sacrificio, después comieron y bebieron, vieron a Dios. Todos estos sacrificios eran para que ellos pudieran sentarse a la mesa con Dios a tener comunión con Él. Y un texto más. Deuteronomio 12, 6, 7 dice: y llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, y comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. No era como dije anteriormente: ya cumplí, Señor, nos vemos, gracias por tu perdón, chao. ¿Y la comunión? Queremos su perdón, pero no su comunión. No te olvides de esto, hermano. Dios te perdonó, Dios nos perdonó a nosotros para tener comunión con nosotros. Dios te perdonó para tener comunión contigo. No te perdonó para dejarte ahí después hacer lo que vos querés o vivir la forma que vos quieras. Él te perdonó para tener comunión contigo. ¿Y cómo nosotros tenemos comunión contigo? A través de nuestro Salvador, Jesucristo. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento fue diseñado para proveer perdón y comunión. Y este pueblo tenía perdón, pero no tenían la comunión con Dios. Hermanos y amigos, no podemos disfrutar de Dios sin un verdadero arrepentimiento que deriva de la fe. Porque la fe viene primero. No se podía en el Antiguo Testamento y tampoco se puede en el Nuevo Testamento.
porque es el mismo Dios y son las mismas demandas de santidad. Pablo le escribe a una iglesia cristiana en 2 Corintios 6 y él le pregunta: ¿hay un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Será que Dios envió una embajada de paz y ya reconcilió con los ídolos? Por supuesto que no. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, dice Dios a los corintios. Y dijo Dios: habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios. ¿Estás consciente de que Dios está ahora mismo en medio nuestro? ¿Lo crees? La Biblia dice. ¿Tienes el Espíritu Santo? Dios está aquí. Dios está habitando su pueblo. Por lo cual le dice: salgan en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor de los ejércitos. Dicen que esta versión es la versión neotestamentaria de Ageo. El mismo Dios, las mismas demandas. No toquen lo inmundo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si Dios ha prometido habitar en medio nuestro, hermanos, ¿no debería ser eso una razón suficiente para tomar en serio la santidad de nuestro corazón? Si Dios está en medio nuestro, eso debería ser suficiente para tomar en serio la santidad de nuestro corazón y evitar intencionalmente, conscientemente, todo aquello que puede ofender a Dios. ¿Qué es lo que puede ofender a Dios? Hay muchas cosas. Y aquellos que nos alejan de Él. Tenemos un gran privilegio. Dios habita en medio nuestro. Amén. Vivamos en consecuencia. Vivamos en consecuencia. Seamos coherentes. Los israelitas en los días de Ageo preferían disfrutar de sus casas, de sus lujos. Él puede esperar. La casa de Dios puede esperar. Mi casa no puede esperar. Mis placeres no pueden esperar. Mis lujos no pueden esperar. Mis deleites, mis entretenimientos. Y aunque no lo digamos así con las mismas palabras, a veces hacemos exactamente lo que hacían los israelitas. ¿Y saben por qué hacíamos igualito que ellos? Porque el ser humano no ha cambiado ni un átomo. Sigue teniendo el mismo problema de corazón. Demasiado nos estira apartarnos de Dios. El pecado es como la gravedad que nos estira hacia abajo. Y tenemos que luchar en el poder del Espíritu Santo contra esa naturaleza de nuestro corazón. Yo sé que fuimos confrontados y incomodados en esta mañana. Tratar con nuestro propio corazón no es fácil ni es agradable. Es doloroso, es incómodo. Pero si Dios no tiene tu corazón, tampoco quiere tu servicio, ni tus sacrificios, ni el mío, ni el tuyo, ¿no? Dios te quiere a ti, quiere tu lealtad, quiere todo tu ser. Sin dudas, hermanos, tu salvación no está en peligro. La salvación es del Señor. Eres salvo. Pero Dios te hace partícipe y responsable en tu proceso de santificación. El proceso de santificación es el proceso en el cual nosotros vamos pareciéndonos un poco más cada día a Cristo, a su carácter. Y no somos meros espectadores en nuestra propia santificación. No es que Dios trabaja en santificarnos y nosotros con los brazos cruzados mirando cómo Dios trabaja, ¿no? Dios nos hace partícipes. Haz todos tus deberes cristianos. Haz todo, cumple todas tus responsabilidades, pero hazlo en dependencia de su gracia. Señor, yo asisto a la iglesia, congrego, pero yo sé que solamente ir no me sirve. Yo quiero que tú trabajes por medio de eso, por medio de la predicación, por medio de la lectura.
cuando vas a leer tu Biblia, Señor, yo voy a leer mi Biblia, pero yo estoy consciente de que si tú no me muestras, yo no voy a salir edificado de esta lectura. Hagamos consciente estas actividades, dependiendo de Él y de su gracia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y hablando de nuestro corazón, también tenemos nuestra Santa Cena, así es que aprovechemos ya analizar nuestro corazón y participar en paz y en armonía y tener comunión con el Señor a través de este símbolo de la Santa Cena. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es, como dije, un espejo para nuestra alma, que siempre nos muestra, siempre nos confronta. Por amor a nuestras propias almas, tú nos confrontas, tú nos llamas al arrepentimiento continuo, a la comunión continua contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendícenos también al participar de la Santa Cena, al recordar, Señor, el sacrificio que nos hizo tus hijos, que nos dio el derecho de ser tus hijos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.